Esta plática la vamos a grabar para que se ponga en las redes sociales de la senadora y pues en cualquier momento se pueda ver. Como les decía, vamos a analizar cuál es el proceso legislativo tanto en Estados Unidos como en México. Para el caso de Estados Unidos, mi compañera Estefanía Altamirano, que también es parte del equipo de asesores legislativos de la senadora Karina Ruiz, nos va a hablar de esta parte, ¿no? De cómo es el proceso legislativo en los Estados Unidos, para que tengamos un punto de comparación, ¿no? Entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en México. Hay muchas similitudes, por supuesto, pero también hay cosas muy específicas de cada uno de los dos países. Pues sin más, te cedo la palabra, mi estimada Estefanía, y te pediría, mi querido Nacho, que si puedes poner la presentación para que ella pueda exponer el tema. Adelante, Estefi. Pues como ya lo decía Víctor, es importante entender que si bien Estados Unidos y México tienen un procedimiento similar, hay cuestiones que son totalmente puntuales que hacen realmente que sobre todo el proceso legislativo en Estados Unidos sea un balance de pesos y contrapesos, en los cuales no solamente el poder legislativo tiene la influencia total, sino que también devienen muchos factores como las cuestiones de las agendas legislativas, tanto de corporaciones como también de los llamados lobistas y también del propio presidente. Nacho, si quieres darle siguiente. Como ya lo decíamos, ambos países son bicamerales, es decir, en cuestiones federales está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en México, y en Estados Unidos está el Senado y la Cámara de los Representantes. En los dos sistemas, cualquier ley que se apruebe debe pasar por las llamadas comisiones en México y comités en Estados Unidos, discutidas y aprobadas tanto por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, o en su caso, Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, y también tiene la facultad el presidente de la República, en este caso la presidenta Sheinbaum, y en su caso el presidente Trump, para poder promulgarlas, firmarlas, publicarlas o en su caso vetarlas, es decir, para realmente la funcionalidad de una ley. Siguiente, por favor. Para ello, en el Congreso de Estados Unidos debemos, sobre todo, resaltar a dos factores muy importantes. Uno, que su base legislativa es la Constitución de Estados Unidos, quien en su artículo 1 establece el procedimiento que debe seguir, recalcando que esto es solo en materia federal, cada vez que cada Congreso local puede hacer sus propias leyes y tiene, digamos, como reglas de juego totalmente diferentes. En el Congreso de Estados Unidos, Cámara de Representantes y Senado. Y también tenemos que recordar que el sistema federal de Estados Unidos también hace esta división de poderes como en México, ¿no? Que es poder ejecutivo, que sería el presidente de la República, poder legislativo, que son las dos cámaras o el llamado Congreso de los estados, y el poder judicial, hoy conocido por el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el caso de Estados Unidos, la Supreme Court. Estados Unidos, la principal facultad la tiene el Congreso. Siguiente, Nacho, por favor. La Cámara de Representantes en Estados Unidos cuenta con 435 representantes distribuidos en estados según su población, es decir, los estados con mayor densidad poblacional tienen mayor peso. Por ejemplo, California es de los primeros, Nebraska, también Texas, y la representación es con base en la proporcionalidad de la población, y sus miembros representan diversos distritos. Por ello, se justifica su principal influencia en temas estratégicos y sobre todo en materia fiscal. Y el Senado de la República está conformado por 100 senadores, dos por cada estado de los 50 estados, los cuales duran durante 6 años en el cargo, tal y como está en México, y tiene una representación igualitaria entre cada uno de los estados, los cuales sesionan las dos partes, tanto el Senado como la Cámara de Representantes en Washington, D.C., en el Capitolio. El ala norte está totalmente distribuido para el Senado de Estados Unidos
y el ala sur para la Cámara de los Representantes. Siguiente. Y como sucede en México, la Cámara de Senadores tiene facultades expresas, sobre todo en lo que tiene que ver con el impeachment, que son los juicios políticos que se van desarrollando cuando un funcionario es acusado. Ellos deciden si debe ser destituido, absuelto o si va a tener alguna inhabilitación por alguna cuestión que se discute a través de la Supreme Court, la Cámara, bueno, la Suprema Corte, que llega al Senado. Ellos tienen la facultad de tomar la decisión final. Y cuando se trata de un tema de delitos o de alguna acusación contra el presidente bueno, presidente de los Estados Unidos, el proceso lo va a presidir el Chief of the Justice de la Suprema Corte, pero van a ser decididos por todo el Senado por toda la Cámara de Senadores. También, igual que en México, se encargan de la ratificación de todos los tratados internacionales, los cuales tienen que ser votados y aprobados por la mayoría de las dos terceras partes del Senado. Siguiente, por favor. También confirma los nombramientos del Ejecutivo, es decir, aprueba o rechaza nombramientos claves como son secretarios de gabinete, embajadores y jueces federales y jueces de la Corte Suprema o de la Suprema Corte, tal y como sería en México. Pero a diferencia, el Senado de Estados Unidos sí tiene la facultad tanto de remover como de colocar a los jueces federales según su conveniencia. Es aquí cuando también se discute un poco de cuál es el peso que tiene el Senado, el Senado en Estados Unidos, a diferencia del Senado en México, que una vez está un poquito más, tiene un poco más de libertad en el tema de los jueces federales, que hoy en México se hacen por elección popular. Y también elige al vicepresidente en caso de un empate en el colegio electoral. Es decir, el Senado elige el vicepresidente entre los candidatos con con el mayor número de votos. Siguiente, por favor. Y dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Representantes, vemos una similitud con la Cámara de Diputados en México, que es que todos los proyectos relacionados con los impuestos y recaudaciones de ingresos deben originarse en la Cámara de Representantes. Esta es la llamada Origination Clause, en la cual lo que busca es que cuestiones monetarias, al ser la Cámara de Representantes quienes representan a la población y a los estados, puedan tener una influencia con base en el desarrollo económico y macroeconómico que ellos tienen. También ellos inician los impeachment, los juicios políticos, y también pueden formular y aprobar los cargos contra funcionarios federales, incluidos el presidente, que como ya vimos, el Senado va a votar cuál es la sanción que se le impondrá. También, en un caso súper excepcional, pueden elegir al presidente de los Estados Unidos. Cuando ninguno de los candidatos obtiene la mayoría, la Cámara elige al presidente entre los candidatos más votados. Por ello, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los órganos de gobierno que son más importantes en las dos cámaras. Por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos puede llegar tiene el mayor peso para poder tomar ciertas decisiones y tiene un voto mayoritario y puede votar en caso de un empate en una ley. Actualmente es John Thune, el representante, el presidente del Senado. También existe la figura del presidente pro tempore del Senado, quien dirige las sesiones cuando no está el vicepresidente y generalmente pertenece al partido mayoritario. Y uno de los principales actores es el Speaker of the House, que es el presidente de la Cámara de Representantes, el cual hoy es Mike Johnson y es la máxima autoridad de la Cámara de Representantes y es el segundo en línea de la sucesión presidencial. También dirige los debates y controla la agenda legislativa. La principal función del Speaker of the House es ir marcando cuáles son los temas prioritarios que se van a discutir y con ello cuáles pasan a comisiones o a comités y cuáles no. Siguiente punto.
También dentro de los órganos de trabajo legislativo, al igual que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, existen comités permanentes que son donde se analizan y dictaminan los proyectos de ley, dentro de las que destacan sobre todo finanzas, relaciones exteriores, justicia y presupuesto. También existen comisiones especiales o selectos, quienes atienden temas específicos o investigaciones, y como ya recordarán, en algún momento hubo un comité especializado en la investigación de la toma del Capitolio, por ejemplo. También están los comités conjuntos, que son integrados tanto por representantes como por senadores, y su función es principalmente consultiva o administrativa. Y también existen los comités de conferencia, los cuales se encargan, son comités que se forman una vez aprobadas las leyes en una de las cámaras. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es como unir y conciliar las versiones que se emitan de tal manera que puedan ser enviadas al presidente, pero que sean una versión totalmente unificada, en la cual se toman las a consideraciones tanto del Senado como de la Cámara de los Representantes. Siguiente, por favor. Y también existen, como en México, los órganos de trabajo legislativo, que son el tema totalmente administrativo, que es la administración interna de personal, de presupuesto, tecnología, la oficina de presupuesto del Congreso, quienes analizan el impacto presupuestal de cada una de las leyes, y la conocida Biblioteca del Congreso, que es una de las bibliotecas más grandes del mundo y a la cual cualquier ciudadano americano puede acudir. Siguiente. Y entrando ahora sí en el tema del proceso legislativo, todo comienza con la introducción del proyecto en una cámara. Un senador o un representante propone una ley. Después de ello, es turnado a comités de acuerdo a los temas para su revisión, donde se desarrollan ciertas audiencias, se discute, se modifican, y una vez que es aprobado, pasa al pleno de la Cámara, ya sea a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Representantes. En el pleno de alguna de las cámaras de origen existe el debate y la votación. Si es aprobado, se envía a la otra cámara. Por ejemplo, si ya se aprobó en la Cámara de Senadores, se va a enviar a la Cámara de los Representantes, donde también se somete a otra discusión dentro de los comités de la siguiente Cámara, para que posteriormente, si es votada en positivo en el pleno de la segunda Cámara, pueda ser pueda ser revisada y pueda ser enviada al presidente de la República para el veto, para la firma, para el veto y su aprobación en su caso. Siguiente. En México, cuando hay desacuerdos entre las cámaras, las iniciativas se devuelven con minutas, es decir, con comentarios muy puntuales sobre por qué una cámara no está de acuerdo con algunos puntos en la iniciativa. Mientras que en Estados Unidos se forma un comité de conferencia para unificar las versiones. Es decir, se reúnen tanto representantes del Senado como representantes de la Cámara de Representantes, valga la redundancia, y ellos forman una versión unificada y clarificada, ya que el sistema estadounidense tiene reglas de estrictas de veto presidencial, es decir, realmente cuando llegan al veto, el poder del presidente sí puede cambiar todo el trabajo legislativo, cuando en México el contrapeso puede ser menor, porque ya vienen con, una vez votada en las cámaras, ya en automático prácticamente la ley se aprueba. Siguiente. Cuando llega un proyecto de ley ya aprobada por las dos cámaras, ¿qué pasa? El presidente puede firmar la ley y en automático entra en vigor. O bien puede hacer lo que le llaman un veto regular, que es votar la ley, devolverla al Congreso con ciertas objeciones, y el Congreso puede, con el voto de las dos terceras partes, no hacer caso de lo que el presidente le diga y seguir con la aprobación tácita. Es decir, dejar que corra un periodo de 10 días en los cuales el Congreso sigue sesionando y en automático pasa a aprobarse y a publicarse.
o bien el llamado pocket veto, que es una de las facultades exclusivas del presidente de Estados Unidos y que es lo que realmente le da el poder, que es cuando el Congreso entra en un receso dentro de los 10 días posteriores para recibir el proyecto. Si el presidente no hace ninguna objeción, ninguna aclaración, ahora sí que la deja totalmente como en stand-by, lo que pasa es que el Congreso no va a poder ni siquiera hacer la negativa ni poder hacer ninguna votación porque realmente no tendría ningún dictamen para poder trabajar sobre sí. Siguiente, por favor. El pocket veto o veto de bolsillo es justo esto. No lo firma el presidente, no lo firma ni lo devuelve al Congreso. Entonces, lo que pasa es que el proyecto no puede entrar en vigor y se considera vetado inmediatamente después de los 10 días. Y a diferencia del veto ordinario, toda vez que el presidente no devuelve el proyecto con observaciones, el Congreso se queda sin armas para poder decidir qué hacer, lo cual hace que el propio dictamen quede totalmente anulado. Y no solo eso, sino que no puede ser presentado sino hasta la legislatura siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa después del veto? El veto ordinario es cuando hablamos de que el presidente devuelve la ley con ciertas objeciones. El proyecto se regresa al Congreso, el Congreso discute las objeciones presidenciales, las puede cambiar o no, y la Cámara puede insistir en presentar esa misma ley, ya sea con las observaciones que el presidente hizo o no. Y si votan dos terceras partes, pasa totalmente superado el veto, la ley entra en vigor aún sin la firma del presidente. Pero si no alcanza la mayoría calificada, el proyecto queda totalmente rechazado y otra vez tiene que volver a comenzar el proceso desde la presentación del dictamen. Siguiente, por favor. Y en el caso del veto de bolsillo, el proyecto queda definitivamente desechado, pues el Congreso no puede insistir ni anularlo y si se quiere volver a legislar, como ya lo decía, debe presentarse un nuevo proyecto en la legislatura posterior. Esta es la principal, como el principal poder que tiene el presidente de Estados Unidos, a diferencia de México, que puede utilizar el veto de bolsillo, perdón, para poder realmente parar la emisión y promulgación de una ley. Lo que sí es que tiene que respetar los tiempos de los 10 días. Siguiente, por favor. Y en el mejor de los casos, si no hubo veto, se reconoce como aprobación tácita. Ya sea si el presidente no lo firma ni lo veta, pasa un periodo de 10 días y en automático entra en vigor. Siguiente. Gracias. Para la publicación, la primera publicación oficial se hace en el Federal Register, que son las leyes recién promulgadas, en donde también comparten publicación con los reglamentos, las órdenes ejecutivas y avisos. Funciona como el equivalente al diario oficial y toda ley aprobada necesita realmente aparecer en el registro federal. Una vez que aparece, pasa al United States Code, que es la codificación permanente que se actualiza año con año y no se publica por fechas, sino que se publica por temas. Migración, impuestos, salud, defensa, y es el derecho que es totalmente reconocido. En él también se incluyen algunas de las jurisprudencias y algunas de las resoluciones que tienen que ver con habeas corpus. Siguiente, por favor. Si bien ahorita no estamos ahondando tanto, es necesario que tengamos como en cuenta 5 particularidades en las que me gustaría como resumir todo el proceso legislativo en Estados Unidos. A diferencia de México, en Estados Unidos solamente los legisladores pueden presentar iniciativas. El presidente no tiene el poder para poder presentarlas, si bien tiene otras funciones como son las órdenes ejecutivas para poder hacer una ley como tal, son los senadores y la Cámara de Representantes. También tienen un papel importante los llamados comités, porque es ahí donde realmente se modifican, se retrasan, se frena
o bien se hacen más detalladas ciertas legislaciones antes de que comience el proceso y puedan llegar al pleno los dictámenes de una ley. También, como en México, existe la regla fiscal, que es que los únicos que pueden presentar proyectos de ley en materia fiscal, aduanera y hacendaria es la Cámara de los Representantes. No pueden hacerlo ninguna otras personas. Y también el tema del voto, del veto presidencial. El veto presidencial, como ya lo mencionaba, es una de las armas más poderosas que llega a tener el presidente si usa un veto de bolsillo, y solamente en un veto simple o en el veto ordinario, el Congreso puede superarlo si tiene la mayoría calificada. Y por último, la conciliación mediante los comités de conferencias, del que ya hablábamos, que es el hecho que la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes formen este tema de los comités de conferencia, en las cuales lleguen a una decisión y a un proyecto totalmente conjunto, ¿no? En los cuales lleguen a un consenso y se presente solamente una ley con esta parte como muy planchada, por así decirlo, en los cuales los comentarios de ambas cámaras puedan ser presentados ante el presidente y evitar lo que hablamos, el veto y por ende su falta de aprobación, su rechazo. Siguiente. Y para terminar, me gustaría concluir con esto, ¿no? Si bien los Estados Unidos comparten un sistema federal y bicameral, el procedimiento para aprobar leyes presenta particularidades que vale mucho la pena analizar y sobre todo ver cuáles los pesos y contrapesos que existen entre los dos países y por qué, por más que, como ya lo decía Víctor, Morena hoy en día pueda tener la mayoría calificada en México, no puede aprobar todas las leyes que quisiera, ¿no? Bueno, les doy la palabra a Víctor y a Diego para que hablen sobre el caso mexicano. Gracias. Gracias, Stephanie, por tu presentación, por la explicación que nos has dado. La verdad es que es también bien interesante conocer el proceso legislativo en Estados Unidos y esto de que el presidente no puede presentar iniciativas como en el caso de México. La verdad es que son cosas que uno va aprendiendo y sirven para nuestro trabajo cotidiano. Gracias, Steffi. Pues miren, ya está aquí la senadora Karina Ruiz. Senadora, ¿quieres dirigirte aquí en nuestros invitados? Sí, Víctor, muchas gracias. Pues ahora sí que yo pensando en que nuestra gente pueda comprender el proceso legislativo, que es el trabajo principal que un senador, senadora de la República, pues tenemos como encomienda y ver en dónde pueden ellos incidir, en dónde pueden aportar, en dónde me pueden apoyar, tanto en México como en Estados Unidos. Hay leyes pendientes, como ahorita el senador Dirk Durbin de Illinois presentó eh, con la senadora McCloskey, creo que fue un proyecto, ya perdí la cuenta de cuántos Dream Acts, creo que cada año presenta una versión nueva del Dream Act que beneficiaría a Dreamers como una servidora. Entonces, ¿dónde nos atoramos en el proceso? ¿Por qué no pasa esta ley? Es importante que nuestra gente lo entienda para que podamos ver cómo podemos apoyar en el proceso a destrabarlo. Si no tenemos ese conocimiento, por complejo que parezca, pues son pocas las oportunidades que tenemos de incidir. Solo somos espectadores, solo lo vemos desde las noticias, desde lo que nos dicen, y no sabemos a quién llamar o no sabemos en dónde va el proceso. Igualmente en México, para ayudarme a mí, pues no es tan sencillo. Entonces, yo quiero que aprendan cómo es el proceso para yo informarles en qué etapa va esta o aquella iniciativa y puedan apoyarme. Esta mejor, la intención de este Zoom, de este espacio, eh, más que nada es despertar de las conciencias con la información y el conocimiento directamente al pueblo de México, más allá de las fronteras,
de lo legislativo, tanto en México, porque queremos incidir, como en Estados Unidos, donde vivimos, y pues yo sigo aquí al pendiente. Gracias, senadora, por tus comentarios. Y sí, es bien importante conocer todos estos procedimientos en materia legislativa para saber, para entender cómo funciona el Congreso de la Unión, tanto en México como el Congreso allá en los Estados Unidos, porque a veces hacemos tenemos esas dudas, ¿no? De por qué las cosas no pasan o no ocurren tan rápido como quisiéramos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto que comentaba la senadora y con los propios procesos políticos que se dan en los países. Pero bueno, miren, vamos a pasar a la parte de México. Si me haces favor, mi querido Nacho, de poner la presentación para saber cuál es el procedimiento legislativo en nuestro país, cuáles son los órganos de gobierno de las cámaras que lo conforman. Ya lo señalaba Estefanía, ¿no? Hay una similitud en México y en Estados Unidos en muchos sentidos, pero empezando porque México y Estados Unidos son sistemas presidenciales, ¿no? Ambos como sistemas presidenciales, pues son encabezados por un presidente o presidenta, hay un Congreso de la Unión, hay un Poder Judicial, etcétera, que ya más o menos sabemos cómo funciona esto. Pero bueno, a ver, permítanme un segundo. Ya lo señalaba Estefanía, ¿no? En el caso de México también es un sistema bicameral, es decir, hay una cámara, acá no es de representantes, acá es de diputados y de senadores, es una cámara federal, pero también hay que tomar en consideración que hay 32 cámaras locales, ¿no? Cada entidad federativa en nuestro país tiene su propia cámara, nada más integrada por una cámara de diputados local, a diferencia de los Estados Unidos, que también hay Senado, ¿no? Luego dice, su principal tarea consiste en legislar para crear normas jurídicas generales e impersonales, así como realizar modificaciones que se requieran en el sistema normativo vigente. Y esto es una parte fundamental que hay que entender. La función fundamental del Congreso de la Unión es legislar. A veces, precisamente, por la falta de conocimiento que tenemos de estos temas, creemos que los diputados o que los senadores tienen obligación de resolver cuestiones de gobierno, pero en realidad no. Su carga de responsabilidad constitucional recae precisamente en la cuestión legislativa que tiene que ver con la creación de normas jurídicas, que son generales y en este caso federales e impersonales, es decir, que aplican para todas las personas de manera general y por igual. Y eso es nuestra función fundamental, ¿no? La cuestión del trabajo legislativo. Si bien es cierto, tenemos otras funciones en el Congreso de la Unión, como por ejemplo hacer gestiones, ¿no? Nosotros, a través de la senadora y de peticiones que se nos hacen, hemos hecho muchas gestiones tratando de ayudar a nuestros paisanos, pero la labor fundamental que tiene el Senado y la Cámara de Diputados es precisamente la labor legislativa, es decir, la creación de leyes. La que sigue, mi querido Nacho, por favor. Fíjense, ¿quiénes son los actores principales de todo esto, ¿no? En el artículo 71 de la Constitución de nuestro país establece quiénes son las personas que tienen el derecho a iniciar leyes. Ya nos lo explicaba Estefanía en el caso de los Estados Unidos, pero en el caso de México, el presidente o la presidenta de la República puede iniciar un proceso de una iniciativa o una reforma de ley. Pero también lo pueden hacer las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Es decir, también los diputados y las diputadas locales pueden presentar una iniciativa e incluso los ciudadanos también en un número equivalente, como lo marca la ley, al 0,13% de la lista nominal de electores. Es decir, si hay este número de personas que se junten para una iniciativa o de una reforma de ley puede hacerse si es que se junte este número de personas que se necesitan. Es decir, hay cuatro actores fundamentales: presidente o presidenta de la República, diputados y senadores federales, diputados locales y ciudadanos. La que sigue, Nacho, por favor. Fíjense, ¿cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores? Que son muy parecidas a lo que nos decía Steffi de la Cámara de Senadores en los Estados Unidos, ¿no? Analizar la política exterior
de nuestro gobierno. O sea, una parte fundamental del Senado de la República es la política exterior, lo que tiene que ver con los tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con estos tratados que se firman entre México y otros estados con otros organismos internacionales, pasa por el Senado de la República, analizar el informe anual que el Ejecutivo presenta conforme a las actividades de la Guardia Nacional, que es una de las atribuciones, digámoslo así, de reciente cuño, o desde que se crea la Guardia Nacional. El Senado es el que revisa las actividades de este cuerpo de seguridad, y también tiene que ver con la resolución de cuestiones políticas que surjan entre poderes de las entidades federativas. Es decir, cuando hay un conflicto de los poderes entre entidades federativas, el Senado de la República es quien interviene precisamente para buscar una solución. La que sigue, Nacho, por favor. ¿Cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados? Y esta es fundamental porque también a veces se nos dice, ¿no? Que el Senado apruebe presupuesto para los consulados. La cuestión es que el Senado no aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Eso es una facultad exclusiva de la Cámara de las y de los diputados. La cuestión de la aprobación del presupuesto. Y también hay que dividirlo de esta manera. Hay una ley de ingresos que, que establece el propio gobierno, que es de dónde va a sacar el dinero, y luego viene el presupuesto de egresos, que es en qué se va a gastar ese dinero. Por eso hay que hacer esta separación, esta diferenciación, y la diferenciación que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Es decir, de dónde saco el dinero y en qué me lo voy a gastar. Luego, revisar la cuenta pública del año anterior también, es decir, hacer la revisión de todo el dinero que se gastó, porque al final del día es dinero público. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que cuando entra una nueva administración, como fue el caso del presidente López Obrador, o en este caso actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta un Plan Nacional de Desarrollo, se tiene que aprobar. Es decir, es todo lo que se va a hacer durante los 6 años de la administración que dura. Luego, ratificar nombramientos de funcionarios federales como Secretaría de Hacienda y de Servicio de Administración Tributaria, es decir, se aprueban en el Senado. Expedir el bando solemne, es decir, cuando se anuncia y se toma protesta al nuevo presidente o presidenta de la República. Acuérdense que siempre se hace en Cámara de Diputados. Coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano muy importante que revisa las cuentas en México, y declarar si se debe proceder penalmente contra ciertos funcionarios, es decir, lo que conocemos como juicio político, juicio de procedencia, se hace también aquí en la Cámara de las y los Diputados. La que sigue, Nacho, por favor. ¿Cuáles son los órganos de gobierno del Congreso? Pues miren, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República hay una mesa directiva que su trabajo es asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno, formular y cumplir el orden del día para las sesiones. Es decir, la mesa directiva es cuando vemos la sesión, las personas que están ahí enfrente, que como su nombre lo dice, están en una mesa. Y hay un presidente o presidenta, hay secretarios y secretarias de la propia mesa que son los que van dirigiendo toda la sesión, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputados, ustedes saben que son 500 diputados y diputadas, y en el caso del Senado son 128. Y luego el otro órgano de gobierno es la Junta de Coordinación Política. Para ambas cámaras hay una Junta de Coordinación Política, y esta instancia tiene atribuciones políticas y administrativas. La que sigue, Nacho, por favor. De las mesas directivas. En la Cámara de Diputados, la mesa directiva está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes. Y en el caso del Senado, la mesa directiva está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. Es decir, se hace como una urna, una cajita transparente donde se depositan los votos para ver quiénes integrarán la mesa directiva del Senado de la República. La que sigue, Nacho, por favor. Fíjense, la Junta de Coordinación Política. En la Cámara de Diputados se conoce como la JUCOPO, que es Junta de Coordinación Política.
Está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, es decir, ustedes saben que los grupos parlamentarios están integrados por los partidos políticos, Morena, el PAN, el Movimiento Ciudadano, el PT, el Verde, el PRI. Dice, de los grupos parlamentarios representados en la Cámara, y la preside durante toda la legislatura el coordinador del grupo parlamentario que cuente con la mayoría. En el caso del Senado de la República, pues es Adán Augusto López Hernández, ¿no? ¿Por qué? Porque Morena tiene mayoría y en la Cámara de Diputados es el diputado Ricardo Monreal, porque pues también Morena tiene mayoría en esta Cámara. Pero fíjense, en la Cámara de Senadores, la Junta de Coordinación Política está conformada por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura y adicionalmente dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y por el grupo parlamentario que por sí mismo constituye a la primera minoría. Será presidente de la Junta de Coordinación Política, de la JUCOPO, como comúnmente le decimos, le conocemos, por el término de una legislatura, el coordinador del grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta. Es decir, lo que les comentaba, ¿no? Por eso el senador Adán Augusto López Hernández es el presidente, ¿no? Porque la mayoría la tiene Morena. La que sigue, por favor, mi estimado Nacho. Fíjense, ¿cuál es a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso legislativo? Se presenta una iniciativa, ¿no? Por decir que en el caso de la senadora Karina Ruiz, presenta una iniciativa para reformar alguna ley, ¿no? La ley del servicio exterior o cualquier ley. Hay muchas leyes en nuestro país. Se hace la presentación de una propuesta de ley, que ese es el trabajo básicamente que hacemos nosotros como su equipo legislativo, que es un trabajo, pues, jurídico, técnico, muy especializado que para elaborar la propuesta de ley. Después viene la discusión, análisis y debate en el propio Congreso de la Unión. O sea, se presenta la ley, se manda a la comisión que corresponde, porque tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República están conformados por comisiones, así se trabaja. Y dependiendo el tema de la iniciativa de reforma, es a la comisión a la que va. Hay muchas comisiones de diferentes temáticas. Ya digamos que se discute en las comisiones, se presenta en el pleno de la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Viene el proceso de aprobación por ambas cámaras, ¿no? Aquí, digamos que si se presentó en la Cámara de Diputados, pues ahí es donde se aprueba y luego se manda al Senado, se aprueba y ya se manda al Ejecutivo Federal para su sanción y su promulgación, es decir, la publicación oficial de la ley, y pues ya entra en vigor en la fecha correspondiente, ¿no? Esto es bien importante porque este proceso legislativo es lo que va a suceder, y les pongo el ejemplo con lo de la reforma electoral que va a mandar la presidenta Claudia Sheinbaum y que va a mandar en el próximo periodo de sesiones, ¿no? En febrero. Este va a ser el procedimiento, se va a presentar. No sabemos si en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, porque eso también es otra cosa. Se puede presentar en cualquiera de las dos cámaras por parte del Ejecutivo Federal. Se discute primero en una cámara y luego se manda a la otra. Y esto es lo que va a pasar con la propuesta de reforma electoral del año que viene. Se presentará en una cámara, se discutirá, se aprobará, se mandará a la otra, también se discutirá, se aprobará y se regresará al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, que es la promulgación, es decir, la publicación de la propia ley para que entre en vigor, ¿no? Luego, ¿cuál es una iniciativa preferente? Esto también viene en la Constitución y es bien interesante, ¿no? Dice, porque es un proyecto de ley o decreto que presenta el Ejecutivo Federal el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. Es decir, esta iniciativa preferente, como el nombre lo dice, lo indica, se le da preferencia a una iniciativa que haya mandado la titular del Poder Ejecutivo Federal, eh, eh, y el Congreso le da, digamos, le da una entrada más rápida, le da preferencia para discutirla y se apruebe de manera más rápida. Pero fíjense que hubo una cosa bien interesante. En el caso de López Obrador, él no utilizó este mecanismo y la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tampoco lo ha utilizado, este mecanismo, aunque está en la Constitución. La que sigue, Nacho, por favor. Ahorita le Fíjense. cambié a una más. ¿Está bien esa o quieres que pase a la otra de todos modos? No, la que sigue, mi querido Ok. Nacho. Sí, esa. ¿Qué contiene una iniciativa? Bueno, el artículo 169, numeral 1 del reglamento del Senado,
Señala que toda iniciativa se presenta por escrito y contiene por lo menos lo siguiente: un encabezado o título, el fundamento legal, exposición de motivos, es decir, por qué hay necesidad de modificar una ley. La que sigue, Nacho, por favor. El texto normativo, es decir, qué se propone en los nuevos ordenamientos, adiciones o reforma en comparación con los ya existentes. Y aquí en términos técnicos, digámoslo así, se hace como un cuadro comparativo de cómo está la ley y cómo se está proponiendo que se modifique para que podamos tener un punto de referencia en cómo está y cómo queremos que quede esa reforma. Por eso les digo, es un trabajo técnico que hay que saber elaborar. Luego un régimen transitorio, es decir, los artículos transitorios. Y luego el lugar y fecha de promulgación y nombre y firma del o de los autores y en su caso del grupo parlamentario del cual forman parte. Porque acuérdense, o sea, una iniciativa la puede presentar un diputado, una diputada, un senador, una senadora, pero no nada más de manera exclusiva. Es decir, pueden juntarse dos o más senadores y diputadas a presentar una iniciativa y no necesariamente tienen que ser del mismo grupo parlamentario. Pueden ser de diferentes grupos parlamentarios para darle mayor fuerza a esa iniciativa. La que sigue, Nacho, por favor. Y luego hay otro documento bien interesante en el trabajo legislativo que son los puntos de acuerdo que presenta un legislador, una legisladora o un grupo parlamentario ante el Pleno, dice, en el que se expone una postura o propuesta en torno a un tema de interés público para que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión asuma una postura institucional al respecto. La que sigue, Nacho. Hay cuatro tipos de puntos de acuerdo: el exhorto, el pronunciamiento, la recomendación, la convocatoria. La que sigue, Nacho, por favor. Dice, este mecanismo está orientado a solicitar información sobre la gestión en algún ramo de la administración pública, citar a comparecer a algún funcionario de la Federación o exhortar a acatar alguna disposición o agilizar alguna acción gubernamental. La que sigue, Nacho, por favor. Dice, en otros casos también pueden implicar mecanismos para pedir a la comisión permanente convocar a periodos extraordinarios, solicitar o crear alguna comisión especial o exhortar a alguna autoridad del orden local para atender algún asunto de su incumbencia administrativa y gestión. Y en el caso de las comisiones lo seguiré explicando mi compañero Diego Bernal, pero aquí en el caso de esto de los puntos de acuerdo, esto que les comentaba, es bien interesante porque les pongo un ejemplo, ¿no? La senadora Karina Ruiz presentó un exhorto, un punto de acuerdo para que el derecho constitucional que tienen nuestros adultos mayores en México de su pensión, que fue aprobada el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también este derecho constitucional fuera para los mexicanos y las mexicanas que están en el exterior, sobre todo para los que están en Estados Unidos. De hecho, hay un instituto de investigación en el Senado que se llama Belisario Domínguez, al cual nosotros le solicitamos información para darle mayor fuerza a este punto de acuerdo. Eh, y el Belisario Domínguez lo que nos dijo es que en Estados Unidos hay aproximadamente 1.300.000 adultos mayores mexicanos que son susceptibles de este derecho constitucional. Y la iniciativa, bueno, el exhorto que hizo la senadora Karina Ruiz, este punto de acuerdo, fue a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente para que autorizaran el presupuesto para poderles garantizar este derecho constitucional a nuestros adultos mayores en los Estados Unidos. El tema es un tema muy noble. El problema aquí es, como en muchos de las iniciativas que se presentan, es un tema presupuestal, porque la verdad es que es una enorme cantidad de dinero que, que hay que ver de dónde va a salir, ¿no? Precisamente para poder garantizar este derecho constitucional. Se los pongo como ejemplo, pero la senadora ha presentado muchos puntos de acuerdo, muchos exhortos a diferentes secretarías de Estado, a diferentes instancias gubernamentales, precisamente en defensa y a favor de los derechos de los migrantes. Pero bueno, se los comento nada más como ejemplo para que sepan ustedes que es parte del trabajo que estamos haciendo en el Senado, nosotros como equipo legislativo de la senadora Karina Ruiz. Ahora sí, mi estimadísimo Diego, te cedo la palabra para que continúes con el tema de las comisiones. Muchas gracias, estimado Vic. Buenas noches a todos, todos y a todas. Bueno, aquí hay una diferencia entre lo que decía mi compañera Estefanía Altamirano en relación al proceso legislativo México-Estados Unidos. Aquí se llaman comisiones y es un órgano
colegiado, donde van a formar parte los diversos senadoras y senadores de los distintos grupos parlamentarios. Y aquí es donde van a entrar en el análisis de fondo de los insumos legislativos que presentan los senadores, ya sean los puntos de acuerdo o las iniciativas. Aquí es donde se estudia la viabilidad, si hay viabilidad jurídica, presupuestal, incluso hasta política, sobre los puntos de acuerdo y las iniciativas que se presentan ante el Pleno. La siguiente, por favor, mi querido Nacho. Bueno, hay 4 tipos de comisiones. Están las ordinarias, especiales, de investigación y bicamerales. Las ordinarias vienen ya establecidas en ley, son enunciativas, más no limitativas, porque, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso maneja la Comisión de Relaciones Exteriores, pero en el Senado esa comisión se parte por continente, incluso en el caso del continente americano, está partido en América del Norte, ahí está la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Las especiales es para tratar un tema en específico, y no puede, y en esas especiales no hay dictámenes como tal. O sea, no se dictaminan en las especiales, la de investigación, como su nombre lo dicen, es para investigar igual un tema en específico. Ahí debe de haber un producto final, y son temporales. Las de investigación sí tienen una temporalidad. Vamos a decir que si hoy se aprobase una comisión de investigación, y la temporalidad sería un año, sería del 15 de este año al 15 del próximo año, y tendría que haber un insumo legislativo resultado de esa investigación. Y las bicamerales se trata de un órgano colegiado que tiene senadores y diputados, y sesionan dependiendo de la temática bicameral, sea aquí en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, se van turnando una y una. Siguiente, por favor, Nacho. Ok. Las convocatorias. Las reuniones de las comisiones son ordinarias o extraordinarias, así se catalogan el tipo de reuniones. Para la primera se emite una convocatoria con anticipación mínima de 36 horas. Y para las extraordinarias se convoca con anticipación no menor a 12 horas. Esto es para que los senadores y sus equipos puedan leer los dictámenes a los cuales se van a referir durante las reuniones de comisiones. La siguiente, por favor, mi querido Nacho. Las convocatorias en la Cámara de Diputados es un poco diferente. Ahí sí hay 48 horas en las reuniones en las reuniones ordinarias, y en las extraordinarias 24 horas de anticipación. Salvo la urgencia, aquí hay una cuestión que lo contempla el reglamento de diputados. Vamos a decir que en la Comisión de Justicia fuese a haber un tema que requeriría un trámite especial, puede no cumplirse el requisito de 24 horas de anticipación para convocar a la reunión, pero eso lo tiene que decir la Junta Directiva, que es el presidente o la presidenta de la comisión y sus secretarios o secretarias. La siguiente, Nacho, por favor. Bueno, el contenido de un dictamen, el artículo 190 del reglamento señala que debe contar con un encabezado primero. Después, el nombre de las comisiones que están dictaminando el insumo legislativo, el fundamento legal como tercer punto, los antecedentes generales como el cuarto punto, que esto quiere decir quién lo presentó o quiénes lo presentaron, de qué grupo parlamentario y en qué fechas fue presentada la iniciativa o el punto de acuerdo, el objeto de la iniciativa, en qué versa la iniciativa, qué es lo que quiso proponer de origen el promovente. eh, el sexto punto sería el método de trabajo, o sea, cómo lo analizó la comisión, qué métodos utilizaron, derecho comparado sobre todo, es muy común. La siguiente, Nacho, por favor. Como séptimo punto, las consideraciones generales. Vamos a decir que aquí es si se aprueba o no se aprueba, y en base en qué lo estamos decidiendo su aprobación, o en dado caso el desechamiento. Después viene el texto normativo, que es lo que decía Vika. Aquí es un cuadro que se hace de lo que dice la iniciativa y lo que al final quedó en dado caso de que se le hicieran modificaciones. Después de eso vienen las firmas de las comisiones dictaminadoras, de todos sus integrantes que hayan asistido a la comisión, y su sentido del voto, lugar y fecha de cuando fue votada
y aprobada en comisiones solamente del insumo legislativo. La siguiente, por favor, mi querido Nacho. Ahora, una vez que terminó el proceso en la comisión manda como dictamen, ya no como iniciativa, al Pleno este insumo legislativo. Y bueno, ahí se pasa a primera y segunda lectura. Anteriormente, lo que se hacía antes del boom tecnológico es que sí se leían todos los dictámenes que se iban a votar en las sesiones. Ahorita la realidad es que no. La mesa directiva, la presidenta en este caso, pide a sus secretarios o secretarias que pregunten a la asamblea si se dispensa la primera o la segunda lectura. Esto es únicamente por economía procesal, porque ya hay métodos tecnológicos que permiten a los senadores poder leer con anticipación el dictamen que se va a presentar, y esto se hace para no tener sesiones maratónicas, porque pues imagínense leer un dictamen de 500 hojas, o sea, sería algo interminable. Entonces, bueno, eso es lo que se hace ahorita para dispensar la primera y la segunda lectura. La siguiente, Nacho, por favor. Ahora, una vez que ya el dictamen está en poder de la mesa directiva lo enlista en el orden del día. El orden del día es cómo se va a desarrollar la sesión. Esto es únicamente enunciativo, más no limitativo. ¿Por qué? Un orden del día puede traer, vamos a decir, 20 dictámenes, pero no significa que en esa sesión se van a ver los 20 dictámenes. Esos 20 dictámenes van a estar a consideración de la mesa y de la asamblea, y la mesa va a decidir previo, se le llama reunión previa de la mesa, qué dictámenes realmente van a subir ese día a votación y a discusión en el pleno. Se pueden agregar o se pueden quitar dictámenes. Igual hay varios apartados, como ejemplo de estos son el apartado de efemérides. No está la mesa obligada a tener un apartado de efemérides. Debería de tenerse esa parte, sí, pero insisto, es atribución de la mesa directiva decidir qué temas se van a abordar ante la sesión, y también el tiempo de duración de la misma. Una vez que la siguiente, Nacho, por favor. Ok, una vez que la mesa directiva da cuenta de qué dictamen se va a abordar, el secretario anuncia o la secretaria anuncia el dictamen, pasan los presidentes de las comisiones a tribuna a presentar el dictamen, decir qué se trata, de qué va el tema, si van a favor o van en contra. Posterior a eso, van posicionamientos de grupos parlamentarios, va de menor a mayor para posicionar el sentido del grupo parlamentario, si van a favor o van en contra. Después de eso pasa la discusión en lo general. Generalmente se hace por reglamento 5 oradores en contra, siempre se inicia en contra y 5 a favor después. La van intercalándose, uno en contra, uno a favor, empieza uno siempre en contra y termina siempre uno a favor. Una vez pasado estas 10 personas legisladoras en la discusión en lo general, la presidenta consulta a la asamblea si ya considera suficientemente discutido el, el proyecto que se está abordando. Si la asamblea lo considera suficientemente discutido, pasa la votación en lo general y los artículos no reservados. En dado caso de que la asamblea decida que no está suficientemente discutido el dictamen, se vuelve a abrir una nueva ronda de oradores, igual 5 a favor y 5 en contra. Una vez que la asamblea, en dado caso, ya tiene por satisfecha la discusión en lo general, la mesa directiva, a través de la presidenta y sus secretarios, da cuenta cuáles son los artículos reservados, si es que los hubiera, y eso los vamos a separar de la votación, y solo se va a votar en lo general y los artículos no reservados. La siguiente, Nacho, por favor. Se abre el tablero para la votación. En lo general, posterior a esa votación en lo general, va la discusión en lo particular. Estas reservas es en una atribución que tiene cada legislador y legisladora de pedir que un artículo se separe de esta votación en lo general para proponer una redacción nueva o adicionar algo a la redacción, y se va viendo uno por uno y se va votando económicamente, que es a mano alzada, si se aprueba o no se aprueba
esta adición o esta nueva redacción del artículo. Una vez pasado todos los legisladores que hayan presentado reservas, se vota en lo particular y posterior a eso, ya que se votó en lo particular, la presidenta da cuenta a la asamblea de que está aprobado en lo general y en lo particular y va a pasar ya como minuta, ahí ya cambia el nombre, a la Cámara Revisora. En dado caso de que la Cámara de Origen sea el Senado, pasa como minuta a Cámara de Diputados y viceversa. Si la Cámara de Origen es Diputados, llega como minuta al Senado y es otra vez ese mismo proceso legislativo que es pasa por el pleno lo turna a las comisiones lo dictaminan, la minuta dictaminada pasa al pleno y es lo mismo que el dictamen. Se abre una discusión en lo general, en lo particular, se vota y posteriormente a que ambas cámaras hayan votado la minuta a favor, pasa para su promulgación al Ejecutivo Federal, con excepción de las reformas constitucionales. La reforma constitucional, antes de llegar al Ejecutivo Federal, pasa por todos los congresos locales y la mayoría de los congresos locales debe de aprobar esta minuta de reforma constitucional para que ahora sí, después de eso, se haga la declaración de validez en ambas cámaras y posterior a eso se manda al Ejecutivo Federal para su promulgación. La siguiente, por favor, Nacho. Ok, para ambas cámaras hay tres tipos de votación. Nominales, que es la que podemos ver en el tablero, que es el tablero electrónico, que va apareciendo nombre de la persona legisladora y su voto, sea a favor, en contra o en abstención. Económica es a mano alzada y esa consideración de la Secretaría, si hay a favor o en contra, si se aprueba algo. Eso es a consideración de la Secretaría. Si ella cree que por una cuestión de la cuestión visual, hay más manos alzadas en un sentido de la votación. Eso es la votación en económica. Y por cédula, como decía Vic, es a través de una papeleta, como cuando hay elecciones, van y depositan su voto y el voto es secreto. La siguiente, por favor, mi querido Nacho. Ok, la sanción y la promulgación. La sanción es cuando el presidente o la presidenta puede aprobar o vetar una ley. Y la promulgación de la ley es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Aunque ya esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, en los artículos transitorios, dependiendo cuál sea el insumo legislativo final, si es una ley nueva, vamos a hablar sobre la nueva ley en materia civil y familiar. Bueno, hay una vacatis legis, que es un tiempo en lo que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, van a pasar ciertos días antes de que tal cual entre en funcionamiento la ley. Esta nueva ley, ejemplo, tiene una vacatis legis hasta el próximo año. Bueno, ya, si fuéramos hablando del 26, no me refiero al 26, sino al 27. Hasta abril del 27 ya entraría como tal en vigor en toda la República Mexicana esta ley. La siguiente, Nacho, por favor. Ok, aquí hay algo muy importante que mencionar. Nuestra legislación no contempla la palabra veto como tal. Se le llama observaciones, pero por una cuestión eh, de práctica jurídica se le sigue llamando veto. El veto total es cuando el presidente o la presidenta rechaza expresamente firmar la totalidad del decreto de ley y esto lo tiene que regresar al Senado y decir por qué se opone a dicha legislación. El veto parcial, también llamado veto por párrafo o artículos, le permite a la persona titular del Ejecutivo Federal modificar una ley eliminando parte de ella o modificando disposiciones individuales. Y el famoso veto de bolsillo que también lo comentó mi compañera Estefanía, es el aquel que sencillamente le permite a él o la presidenta negarse a firmar una ley. Aquí hay algo muy interesante. Aquí no pasa lo que pasa en Estados Unidos. Si el poder ejecutivo no formaliza el veto el veto total o el veto parcial, y después
tengo, si mal no me falla, 30 días siguientes a su recepción de la ley. No se pronuncia en cualquiera de los dos primeros vetos y opta por el veto de bolsillo. El presidente de la Cámara de Origen, de sea diputados o senadores, sí puede mandar a promulgar la ley en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, en la historia reciente, el senador Martí Batres, eh, había una ley que el expresidente Enrique Peña Nieto no promulgó en tiempo y Martí Batres sí mandó promulgarla en el Diario Oficial de la Federación como parte de sus atribuciones. Aquí el presidente como tal no puede amagar con no presentar o no promulgar una ley como en Estados Unidos, como lo explicaba Estefanía. Aquí los congresos, ya sea la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, dependiendo por dónde haya entrado la ley o la reforma, sí pueden mandar a promulgarlo a través del Diario Oficial de la Federación. Esto es por un control constitucional, justamente para no detener el proceso legislativo y no dañar este proceso. El siguiente, Nacho, por favor. Y bueno, la entrada en vigor era lo que le comentábamos hace ratito. La ley entra en vigor a la fecha estipulada en su texto o al día siguiente de su publicación. Generalmente, si son una reforma de artículos, por ejemplo, de salud, puede entrar al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o viene estipulado 180 días hábiles, 180 días naturales, eso dependiendo de en lo que vaya a ser la reforma o las adecuaciones reglamentarias que se deben de hacer. Aquí hay algo muy importante. El Congreso de la Unión no puede modificar reglamentos. O sea, nosotros no podemos modificar los reglamentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Eso es atribución únicamente del Poder Ejecutivo Federal a través de su titular, en este caso del canciller. Nosotros podemos pedir a través de un exhorto, lo que explicaba Vic, que se modifiquen ciertas partes de los reglamentos, pero hay algo muy importante que mencionar. Los puntos de acuerdo que exhortan a las entidades federativas o a distintas entes del gobierno federal no son vinculantes, no están obligadas las entidades federativas o las autoridades del gobierno federal a acatar esos exhortos. Es una recomendación que se les hace por parte del Senado o la Cámara de Diputados de hacer ciertas cosas, pero no están obligados a hacerlo y es un debate que se ha llevado durante muchos años si tendrían que ser vinculantes o no vinculantes o seguir sin ser vinculantes, y ha dividido opiniones dentro del Congreso, porque si fuesen vinculantes sería, por decirlo en términos burdos, pasarles y corregirles la plana a las entidades federativas y a las distintas autoridades del gobierno federal, y eso sería una intromisión ya en sus facultades, y bueno, ese ha sido el debate eterno sobre el punto de acuerdo para exhortar a que hagan o dejen de hacer algo los distintos entes de la República, ¿verdad? Sean congresos con locales, gobiernos estatales, o bien l- las secretarías de la administración pública. Y por ejemplo, la senadora ha presentado exhortos para la eliminación de la apostilla, pero a su vez que ha presentado exhortos, también ha mandado cartas junto con los senadores de esas entidades federativas pidiendo a los congresos locales y o a los poderes ejecutivos locales para eliminación de la apostilla, que esa es otra de las grandes, vamos a decir, virtudes que tiene el ser senador de la República, que te permite hacer ese trabajo en lo local, aunque tu materia tal cual es federal, pero puedes hacer ese trabajo de cabildeo para que puedan ocurrir cosas en beneficio de las y los paisanos, en este caso en los congresos locales. Este año se logró que San Luis Potosí, gracias al trabajo de la senadora Karina y al trabajo de la senadora Ruth González, que San Luis Potosí eliminase el requisito de la apostilla. Veracruz está trabajando para eliminarlo a través de la diputada Carola, que es la presidenta del Congreso Local de Veracruz, junto con la senadora Karina, y también en Chiapas y Oaxaca y Puebla. En estos momentos estamos esperando que se pueda conseguir esta eliminación en esos estados. Esperemos que ya en enero, febrero podamos darles las buenas noticias de que así como San Luis Potosí y Tlaxcala, pues ya esos estados también hayan eliminado el requisito de la apostilla. Y por mi parte sería todo, mi estimado Vic.
Gracias, mi estimadísimo Diego, por la exposición. Pues miren, básicamente lo que quisimos compartir con ustedes es precisamente el proceso legislativo tanto en Estados Unidos como aquí en México, y como verán, lo tocamos de manera superficial, precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Por la amplitud del tema y por la profundidad que tiene, lo exhaustivo que es en términos de reglamentos, en términos de leyes. Pero bueno, queríamos compartir esto con ustedes para que entendieran más o menos de qué va el proceso legislativo y lo que nuestra senadora migrante Karina Ruiz está haciendo desde el Senado de la República. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran aportar aquí a este, a esta sesión que hemos abierto para ustedes. ¿Alguien que quiera comentar algo? Si no, te doy la palabra, senadora. Sí, Adelante. muchas gracias. Es importante, como digo, y recalco, que mis mexicanos y mexicanas en el exterior sepan de este proceso. No puedo enfatizar suficiente. Yo cuando era luchadora social tuve que aprender las reglas del Congreso de Estados Unidos, porque no había otra manera de no frustrarme porque no se pasaba la reforma migratoria o no se hacía nada con el tema de los Dreamers o no entendía en dónde estaban las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el proceso legislativo en Estados Unidos aprendí lo que es la Birch Rule. Y esa Birch Rule es un proceso cuando al final del año, con la reconciliación, este bill que acaban de aprobar, bueno, no acaban de aprobar, se aprobó finalmente en Estados Unidos y que batallaron muchísimo para poderlo pasar. Y en esta Birch Rule habla de que tienen que ser temas que ven con el presupuesto, que no puede ser de política o de migración, otras cosas. Eso es pues, un dato importante, porque si estás luchando para una reforma migratoria y le vas y le dices a un senador de Estados Unidos, oiga, pues ayude con este tema, pues te va a decir que no puede, porque tiene que referirse al presupuesto. Entonces, creo que si no tenemos la información del proceso, estamos como perritos siguiendo ahora sí que nuestra tail, dirían en inglés, persiguiéndonos en círculos, dando vueltas en círculos y llegando a ningún lado. Entonces, es importante por eso el de eh, conocer el proceso y yo sé que es complicado, créanme que lo sé, tanto en Estados Unidos como en México. Esto fue, como dice Víctor, así como muy a grandes rasgos, porque es mucho más involucrado el proceso, ¿no? Si a eso añades a lo que está en todo el reglamento, en todo este tema, eh, en la misma Constitución, en las leyes, si agregas la política, ¿no? O los intereses, ¿no? De las mayorías o de las minorías, toma otra dimensión, ¿no? Es donde me dicen, no, ay, pero tienen toda la mayoría y no están haciendo nada. La voluntad política tiene que estar ahí para mover cierto tema, pero es importante entender el proceso para saber en dónde o cómo podemos ir. Creo que ese es el tema. Yo sola no puedo, no puedo hacer mucho. Yo sola puedo salir en las fotos y me veo bien y todo eso, pero no pasa de ahí. Yo necesito de mi equipo legislativo que, como ven, por eso quise que ellos hicieran las presentaciones para que ellos les demostraran la calidad que tengo de asesores, que tienen el conocimiento y que ustedes estén tranquilos por esa parte. Y también del pueblo, porque solo el pueblo puede salvar. Veo la mano de José Ireta. Hola, mi querido José. Saludos hasta Fresno, California. Veo tu mano arriba, José. Dinos. No te escucho. Ay, adelante. Ay, 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 mi querido José Hola, Ireta. Adelante. hola, ¿qué tal, compañera Karina? Un gusto y un placer en saludarlos desde acá de la fría ciudad de Fresno, California. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto y un placer en saludarla, compañera. Y muy interesante el tema de hoy, cosas que debemos de aprender, muy cierto.
Eh, Hoy de antemano, felicidades por su primer informe, muchas felicidades, felicidades, felicidades y un fuerte y cariñoso saludo para usted. Muchas Gracias, gracias, José. José. Veo que José Luis tiene su mano levantada también. Adelante, Pepe. Senadora, pues primero felicitarte por la iniciativa. Este es un buen inicio, un buen final para de este año y que podamos iniciar el próximo año con más diálogos de este tipo. Aquí ya vemos algunos de Chicago, está Gonzalo, está gente de la Casa Michoacán, DuPage. La travesura es muy sencilla. Tú nos pides que multipliquemos esto. Nosotros con mucho gusto hablaremos pues ahí con la gente de Casa Michoacán para ver si hacemos algo especial que pueda ser un poco presencial. Ahí nos reunimos unos cuantos y empezamos. Pero algo que quería decirte, yo creo que un diagrama de Venn sería buenísimo para estos dos temas. Lo presentaron muy bien, ¿eh? No, no hay queja, Víctor es muy bueno y bueno, la compañera también, Estefanía, que tiene muy bonito nombre, se llama Mi Madre, así es de que lo hizo también muy bien. Muchas gracias. Saludos hasta Chicago, a todos los que los hermanos migrantes que están por allá. Y ya los voy a dejar, ya son las 7:43 acá. Muchísimas gracias. Entonces, Estamos en la muchísimas misma, gracias. bye, Nos hasta vemos la luego. próxima. Cuídense. Un abrazo, felices Muchas gracias fiestas, a feliz todos Navidad, y feliz Año Nuevo. una feliz disculpa que llegué Navidad. tarde, pero andaba ocupado. Gracias a todos. No, Hasta gracias, luego. Gonzalo. Hasta luego, Gracias, senadora. cuídense Hasta luego, mucho. José Luis. Al Hasta equipo, luego, gracias. Víctor. Hasta Todos. luego. Nos vemos. Gracias.